Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de un proyecto que amplía el actual postnatal de emergencia. Claro, la emergencia sanitaria se ha extendido en nuestro país y algo se debe hacer con el cuidado de estos niños. Vamos a hablar de la impulsora de esta iniciativa, la diputada Gael Yomas. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, diputada, por hablar de este tema que también congrega mucha, pero mucha atención. Y la pregunta es, diputada, ¿en qué consiste esta iniciativa y cuál es la situación problemática que se está generando ahora con lo que se aprobó el año pasado, que se extendió el postnatal de los 6 meses, pasó a una extensión y ahora se necesita extender aún más? Sí, bueno, la situación respecto a la pandemia en la que estamos viviendo todas y todos, creo que nos lleva a tomar medidas de extensión de todos los beneficios. Entonces, este tema ha quedado a un lado, no se ha tomado yo diría, con la premura que requiere. De hecho, sobre la licencia y su extensión, ciertos grupos organizados, ¿cierto?, de madres que están solicitando la extensión del postnatal, desde el año pasado, porque desde fines de octubre del año pasado, a muchas se les vencieron los 90 días que estaban presupuestados en esta extensión del postnatal original, ¿cierto? Entonces, que fue la ley que legislamos el año pasado. Entonces, Claro, o sea, esos 90 días, sí, disculpe, diputada, solo para aclarar, de los sí, permanentes 6 meses, 5 meses y medio en exacto, rigor, exacto, 5 meses y 5 meses y medio, medio en rigor, exacto, se extendieron a 90 días más precisamente por la situación de la pandemia y el COVID, y eso fue lo que ocurrió el ujú, año pasado. exacto. Eso ya no es en lo absoluto suficiente, sobre todo porque la forma de responder a esa inquietud que estaban teniendo las madres por parte del gobierno fue la creación de un bono, que es el bono subsidio protege, que eran 200.000 pesos para poder pagarle a una cuidadora, a un cuidador de sus hijos y en el fondo seguir trabajando para esa madre. Entonces, y la situación que estaba cubierta solamente era aquellas madres que tenían que ir a sus lugares de trabajo y que por lo tanto necesitan a un cuidador o una cuidadora y a quien tendrían que pagar 200.000 pesos. Ahora, en este contexto en el que estamos con muchas comunas y regiones enteras en cuarentena, claramente eso no es practicable. O sea, no se le puede pedir a una cuidadora que no tiene el permiso, ojo, ya no hay ese permiso, ¿cierto? No hay un permiso para una cuidadora, un cuidador, no hay un permiso colectivo para que vaya, por ejemplo, a cuidar a un hijo e hija, pero además, y ese es el llamado que hacen las madres, es sumamente riesgoso el pensar que otra persona externa tenga que ir a la casa, ¿cierto?, a cuidar a tu hijo e hija y además ponerte en la situación de que esa madre, ese padre tenga que trasladarse a su lugar de trabajo, o sea, el contagio al cual podrían estar en riesgo esa familia es bien evidente, sobre todo en el momento, en el contexto bien complejo que estamos viviendo en términos sanitarios. Entonces, es por eso que se está con este proyecto de ley solicitando extender de los 90 días, pasar a 150 días en total, es decir, aumentar 60 días más aparte de los 90 que ya están. Cosa de que cualquier madre o padre que ya sea tuvo que volver al trabajo, se solicitó licencia, ¿cierto? En el transcurso, digo, de que se les vencieron esos 90 días, pongámonos en los casos en que se les venció en el mes de noviembre, diciembre y tuvieron que volver al trabajo. Actualmente a lo mejor están ejerciendo esas labores, ¿cierto? Trasladándose a sus lugares de trabajo o solicitaron alguna licencia, puedan ahora acogerse a esos 60 días. Porque, ojo, la ley que también además regía respecto a la licencia de 90 días, establecía que estas debían ser continuas. Entonces, por eso hay mucha duda al respecto, por eso lo estoy señalando Sí. con tanta profundidad, porque quiero que quede súper claro. La idea es que los 60 días más, en el fondo, no se solicite que sean pegados a los 90 anteriores, ¿cierto? Se puede haber hecho alguna u otra cosa, o sea, se entiende que había que resolver el Hay problema, gente que ¿cierto? está trabajando en este momento y que adicionalmente necesita esos 60 días porque ya se les vencieron los 90 Exactamente, iniciales, claro, se exacto. entiende. Y Entonces, que no sean lógicamente descontados tiene, tampoco, que, exacto, que no sean exacto. descontados en ese transcurso de tiempo, claro. Y hay un tema que no lo pusimos en la ley porque ahí ya se complica toda la discusión sobre la admisibilidad de nuestras facultades, en Mm. fin, saben todos que estamos en una discusión además constitucional, que mucho de eso también tiene que ver con este tema.
Hay un tema que tiene que ver con aquellas madres, padres que tuvieron que renunciar a sus trabajos. Lamentablemente este proyecto no está resolviendo eso porque en el fondo para poder tener o ser objeto de esta licencia hay que mantener el vínculo laboral. Ese es en el fondo el requisito de las licencias originales. Pero a mí al menos me preocupa bastante que ellos no tengan una solución, ¿cierto? Una ayuda económica. Creo que es tremendo lo que está sucediendo en el país y por eso me parece que desde el gobierno, y vamos a insistir en eso, deben haber ayudas económicas suficientes y que cubran todas las necesidades y todos estos casos. Diputada Gael Llomans, recién ahora se votó la admisibilidad, o sea, se comienza a tramitar en la Cámara de Diputados y queda harto todavía definir, usted me confirmará si pasa por mujeres o por trabajo este proyecto, discutirse en sala, después pasar al Senado, continuar con el mismo trámite. ¿Habría un camino más rápido para dar una solución ahora ya a esas familias que están en la desesperación, muchas de ellas, que tienen que volver a trabajar y que no pueden hacerlo porque la guagua está muy chica? La solución más rápida, más inmediata, es que el gobierno presente su propio proyecto de ley o patrocine el nuestro, que sería lo mejor porque ya está presentado, es mucho más fácil, y que eso pueda avanzar rápido. Lo digo porque el Ejecutivo tiene la facultad de tener urgencia, ¿cierto?, a su favor, entonces puede a un proyecto de ley poner discusión inmediata y que se tramite, ¿cierto?, mucho más rápido que las mociones parlamentarias. Las mociones parlamentarias tienen un trámite mucho más largo, lo hemos visto con otros proyectos, y cuesta bastante además cuando hay cuestionamiento, o sea, esta misma discusión sobre la admisibilidad se va a volver a repetir en el Senado porque el proyecto debe pasar luego de la Cámara de Diputados al Senado. Y a pesar de que lo resolvimos a favor en esta oportunidad, vamos a tener este tema también pendiente y nuevamente a revisar allá. Entonces, ese sería el camino más rápido, pero aún así, si todavía no está la solución, ¿cierto?, por parte del gobierno, vamos a insistir. Lamentablemente estas ya son medidas, ¿cierto?, desesperadas, que estamos también escuchando a las madres, a los padres, porque también quiero señalar, nosotros le hemos señalado al gobierno de manera insistente y majadera que tenga que extender la licencia preventiva postnatal desde noviembre del año pasado. En marzo entregamos una carta con las organizaciones, con otros parlamentarios, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, y hasta la fecha no tenemos una solución. Y de verdad que creemos que la principal responsabilidad nuestra es responder hoy día a la necesidad que están viviendo las familias. Por eso que yo más bien solicitaría al gobierno que pueda patrocinar el proyecto de ley y así avanzar conjuntamente, haciendo obviamente un proceso de diálogo. Esto nadie quiere ponerse por encima, ¿cierto? Simplemente hay que llegar con una solución rápida a quienes hoy día lo están solicitando. Y aquí la principal traba, diputada Yomas, tiene que ver con el lado del empleador, de que se puedan haber afectados sus recursos. Se lo pregunto porque finalmente las licencias de postnatal las paga en parte FONASA y en parte el ISAPRE. Entonces, ¿dónde se produce el problema? ¿Por qué la negativa a que esto ocurra? Bueno, la verdad es que todo acá se ha discutido que es un tema de presupuesto, de recursos económicos, que debe el gobierno, el Estado decidir hacia dónde va a entregar. En la primera oportunidad se nos señaló de todo, o sea, se nos dijo que acá habían mujeres o trabajadores que no eran, cierto, del público a lo mejor más necesitado porque tenía un recurso económico, cierto, un sueldo, pero eso es no poner a los niños, a las niñas, ¿cierto?, a los infantes primero en la fila, que se supone que es un eslogan que ha caracterizado este gobierno, pero que lamentablemente en la práctica no lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, mira, tiene que ver con eso, esa ha sido la respuesta, que están viendo cuál era el mejor momento y han dilatado un montón y me parece que las medidas sanitarias deben ir sí o sí acompañadas con medidas económicas porque si no es imposible cuidarnos y ese es el tema que está de fondo y que creo que debería priorizarse. Diputada, finalmente haciendo una evaluación de lo que ocurrió con la primera extensión del postnatal, ¿cuál fue la visión que tuvieron las mamás, los papás con esta posibilidad de poder quedarse en sus casas finalmente? Resolvió un problema, entregó seguridad, tranquilidad en momentos de mucho estrés, o sea, hoy día las familias están viviendo mucho estrés porque la decisión es muy difícil, o sea, es o te quedas con tu hijo cuidándolo y pierdes el empleo, y sabiendo además
que en la mayoría de estos casos estamos hablando de mujeres trabajadoras, y hemos visto el nivel, ¿cierto?, de perjuicio que ha generado la crisis, la pandemia, en la participación laboral de las mujeres. Hemos retrocedido en 10 años. Entonces, el no ver eso, creo que, bueno, nos va a generar un problema mucho mayor a futuro, así que yo esperaría de verdad un poquito más de empatía con el sufrimiento, con la salud mental. Además, sabes que yo creo que ese es un tema que no se toca, pero el dejar en la incertidumbre, en la inseguridad, que de repente no hay ayudas, que de repente tienes que cumplir con cuarentena, que tienes una alta tasa de contagio, y que tienes que ir a trabajar, y no exista un Estado que dé una orientación, ¿cierto?, y dé tranquilidad a las familias, es un tema que está afectando de manera grave a la salud mental de las familias. Y eso no solamente afecta a las madres, a los padres, también a los hijos. Y estamos hablando en este caso, son niños, niñas muy pequeños, y que esa relación, ese vínculo con sus padres, con sus madres, es fundamental para la crianza de ese niño. Diputada, si es que el gobierno no llega a patrocinar este proyecto o presentar otro, y según lo que usted calcula, la experiencia, ¿cuánto podría demorar esta moción en que se aprobara? Bueno, con la rapidez que hemos al menos comentado tanto con la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que también se va a resolver si va a esa comisión, Mm. pero también lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Trabajo. Ellos están muy disponibles a poner el proyecto de ley en cuanto este pase el trámite en sala y así poder tramitarlo lo más rápido posible. Así que al menos desde esa parte contamos con esa disposición. Yo lo que calculo es que si existe esa misma disposición en sala, podríamos en un mes, lamentablemente en un mes, estar hablando de poder contar con esto. Cosa distinta sería si contáramos con la urgencia, ¿cierto?, que la puede dar solamente el gobierno, que esto se podría demorar una semana inclusive. Ya pues, diputada de Gael Llomas, le agradecemos enormemente por el contacto y por explicarnos muy bien los alcances de esta iniciativa que es tan esperada por muchas familias. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés bien, Gracias. chao. La diputada Gael Llomas, entonces, una de las impulsoras de esta extensión del postnatal de emergencia.